Gastón Rossi, bienvenido a Villa Constitución, va a brindar una charla sobre economía. Sí, la idea un poco es ver cuál es la evolución reciente, cuáles son las perspectivas que puede deparar la economía para el 2013, máxime en un contexto en el cual el dinamismo que vino mostrando la economía hasta el 2011 entró en una nueva fase y está presentando nuevos desafíos. Entonces, un poco la idea es tratar de discutir cuáles son o cómo se pueden identificar nuevas fuentes de crecimiento de acá adelante para la economía argentina. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene de aquí en adelante durante el transcurso del 2013 para la empresa Sindar? A ver, en el marco general de una economía que está, digamos, creciendo menos, Sindar es una empresa que está, digamos, teniendo un excelente desempeño y que está sustituyendo importaciones, digamos, con lo cual, desde una perspectiva particular de la empresa, viene, si se quiere, mejor que el promedio de la economía, digamos, una economía que en el 2013 va a crecer muy poco y que obviamente en un contexto en el cual en los años previos el salario real venía creciendo de forma sostenida y eso impulsaba el consumo privado, desde finales del año pasado la inflación está empatando a los salarios y eso para, digamos, como tracción al consumo privado sobre la actividad económica es muy distinto de lo que fue hasta el 2011. Con respecto a la reunión del día de hoy específicamente, ¿podría detallar algunas variables que va a trabajar? Sí, bueno, la idea es plantear, identificar cuáles son los focos de tensión que está generando la economía. Básicamente hay uno que es evidente, que es el atraso del tipo de cambio real, digamos, es el tema de discusión y la evolución de las reservas. Las reservas de alguna forma funcionan como un reaseguro para la economía, es como los botes de emergencia, los salvavidas de un barco. Entonces, si un banco central está perdiendo reservas y de forma, digamos, acelerada, como sucedió en el primer trimestre, ese es un foco de tensión. Pese a que el gobierno instaló un cepo cambiario que fue endureciendo progresivamente, se encontraron nuevas fuentes de drenaje de reservas y eso es un factor que genera incertidumbre. Y el segundo, digamos, motivo de duda que genera la política económica hoy es lo que pasa con el valor del dólar, la disparada del blue y qué se puede esperar con respecto a la política cambiaria oficial, es decir, si va a haber una corrección, una, digamos, depreciación del tipo de cambio o el gobierno va a seguir como hasta ahora. El problema es que si la política cambiaria sigue como hasta ahora, eso implica que la economía se va a ir haciendo cada vez más cara en dólares y si la economía es más cara en dólares, cada vez va a ser más difícil exportar nuestros productos al exterior, ganar nuevos mercados, es decir, si se mantiene el atraso cambiario, eso implica que la economía va a seguir creciendo poco. El crecimiento del Producto Bruto Interno, como en la pregunta anterior respondió, que no viene ligado al crecimiento del salario, digamos que viene dispar el crecimiento de la economía con el crecimiento del salario. A Sindar, decía usted que tiene una incidencia muy importante en lo que es la parte económica y en la decisión también en la Cámara Empresarial. ¿Esto no influye también en el aumento de los trabajadores? A ver, hay un contexto marco general que es, digamos, no pueden ir, las variables salariales no pueden, digamos, discutirse en abstracto. Y hay un contexto macroeconómico en el cual incluso fue una decisión presidencial de establecer una determinada pauta de crecimiento de los salarios. Inicialmente se había planteado en el 20%, las últimas paritarias que se fueron cerrando recientemente se ubicaron en torno al 24% de crecimiento de los salarios. Eso, si uno toma, digamos, índices alternativos de inflación, es prácticamente el valor que tiene, o digamos, la variación de los precios del último año. El punto es que cuando uno mira, hay un problema que no tiene que ver, digamos, al trabajador, lo que le importa es cuánto vale ese salario en términos de productos que consume localmente. El problema es que la macroeconomía, con un tipo de cambio atrasado, lo que hace es que el valor del salario, y no solo del salario, de todos los costos argentinos en dólares, como el tipo de cambio se deprecia, digamos, ahora se está depreciando al 15% y la inflación viene al 25%, la economía se va haciendo más cara en dólares. Y que la economía se haga más caro en dólares, ya sea en salarios o en el resto de los componentes que inciden sobre los costos empresarios, eso lo que genera es, especialmente en las empresas que tienen una parte de su producción orientada al mercado externo, que dejan de ser competitivas. Y si dejan de ser competitivas, empieza a ser un límite con respecto a cuál es el margen que tienen para convalidar aumento de costos. De vuelta, en última instancia, la discusión de fondo
que está acá es qué es lo que pasa con el tipo de cambio y cuánto eso incide sobre la estructura de costos en dólares, que es lo que importa para las empresas que miran al exterior.